¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. En nombre de todos los compañeros que integramos GMP Sistemas, te queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar, donde vamos a revisar los cálculos de PTU. Vamos a revisar primero algunos conceptos básicos, algunos conceptos legales sobre el cálculo de la PTU. Posteriormente, Jorge González nos va a realizar la presentación de cómo se realiza la configuración y el cálculo de la PTU en el sistema de OpenHR. Y al final de la presentación, pues vamos a responder las preguntas que vayan surgiendo durante el transcurso de este webinar. Por lo que te invitamos a que puedas realizar las preguntas correspondientes en el apartado preguntas y respuestas, o probablemente aparezca como Q&A en tu computadora. Bueno, pues vamos a iniciar primeramente en saber qué es el PTU. El PTU es una prestación que significa participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y viene contemplado en la Ley Federal del Trabajo. En esta Ley Federal del Trabajo nos indica que todos los trabajadores tienen derecho a recibir un reparto de utilidades derivado del porcentaje que fije la comisión correspondiente. Actualmente, pues ese porcentaje de utilidades que reparten las empresas está establecido pues en un 10%. Obviamente, si la empresa no obtiene utilidades durante el ejercicio inmediato anterior, pues no está obligada a repartir utilidades. También dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, en el artículo 126, nos indica cuáles son las empresas que por sus giros o actividades u operaciones no están obligadas al reparto de las utilidades. Nos menciona que son empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones, sin importar pues su naturaleza, sin importar su giro. Compañías dedicadas a crear un producto nuevo durante los 2 primeros años. Tampoco están obligadas al reparto de utilidades. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante su periodo de exploración. Instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Es decir, empresas cuyo propósito no sea perseguir un lucro, perseguir una ganancia, como pueden ser de asistencia social, tampoco están obligadas al reparto de utilidades. También el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia no están obligadas a este reparto de utilidades. Y por último, las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo Social, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por cada una de las ramas de la industria. Todas estas empresas que mencionamos no están obligadas al reparto de utilidades. Es decir, las empresas que no caen, mejor dicho, en cualquiera de los supuestos que acabamos de mencionar, sí están obligadas a repartir las utilidades entre sus empleados. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para repartir estas utilidades? Primeramente, la cantidad de PTU a pagar la vamos a dividir en dos. La primera parte se va a dividir o se va a prorratear entre el total de sueldos de entre el total de sueldos de los empleados, y la segunda parte se va a prorratear entre los días laborados. Es decir, de la utilidad total que tenga la empresa, debo de separarlo, debo de calcular un 50% de su utilidad y dividirlo entre los días laborados por los empleados, y el segundo monto lo vamos a repartir entre los salarios devengados de los trabajadores. ¿Sí me están escuchando?
¿Sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias. Cuando hablamos de repartir el 50% entre los salarios de los trabajadores, es solamente entre el salario diario, es decir, sin tomar en cuenta montos pagados por bonos, gratificaciones o cualquier ingreso extraordinario que pudiera tener el trabajador, como puede ser el pago de algún tiempo extra, prima dominical. Todas esas prestaciones, todos esos pagos no se toman en cuenta para el cálculo de la PTU. Bueno, ¿quiénes pueden recibir el reparto de utilidades? Hay también algunas consideraciones que nos indica la propia Ley Federal del Trabajo y nos dice que los trabajadores que pueden recibir el pago de utilidades son madres y padres trabajadores que están en periodo de incapacidad temporal. Es decir, no importa si yo me encuentro en incapacidad en este momento, sí puedo recibir el pago de la utilidad correspondiente del año anterior sin mayor problema. Trabajadores eventuales siempre y cuando su periodo laboral haya sido de por lo menos 60 días durante el año anterior, también tienen derecho al reparto de utilidades. Ex empleados que hayan trabajado durante el año fiscal anterior en un plazo mínimo de 60 días. Es decir, si el trabajador, el colaborador laboró durante 60 días por lo menos y ya fue alguna baja, también tiene derecho a reparto de utilidades, aunque en este momento no lo tenga como trabajador activo. La empresa debe de buscar el medio correspondiente para comunicarse con el trabajador, o muchas veces los trabajadores son los que se comunican con la empresa preguntando si ya pueden pasar o si ya pueden pasar a cobrar este reparto de utilidades. ¿Y quiénes son los trabajadores que no tienen derecho también? Hay algunos contemplados en el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo que nos dice que debemos de excluir del reparto a directores generales, administradores generales y gerentes generales únicos de la empresa. Es decir, si solamente hubiese un solo director, la empresa o mi empresa, yo le llamo gerente general, pero es la persona con mayor rango, la debo de excluir del reparto de utilidades. Bueno, si en mi empresa tengo gerentes de producción, gerentes de recursos humanos, gerentes de mercadotecnia, y estos le reportan a un director general, estos gerentes sí entran al reparto de utilidades y solamente debo de excluir al director general. También socios o accionistas de la empresa no entran en este reparto de utilidades. Como comentamos, trabajadores eventuales que no hayan laborado por lo menos 60 días en el ejercicio. Profesionistas que estén bajo un esquema de honorarios y estén contratados bajo este régimen, tampoco entran o forman parte de los trabajadores para el reparto de utilidades, ya que no hay una relación de trabajo personal subordinado. Asimismo, trabajadores domésticos tampoco entran al reparto de utilidades. Bueno, una vez que yo ya sé a qué trabajadores les voy a pagar la PTU y cómo debo de hacer la proporción del reparto, nos indican que primeramente debo de calcular un salario tope. Recordemos que vamos a dividir el 50% por los salarios recibidos por el trabajador y la propia ley nos especifica que para hacer un cálculo, pues ahora sí que más justo entre todos los trabajadores, se debe de establecer primeramente un salario tope, que este salario tope no debe de ser del 20% del trabajador sindicalizado más alto. Es decir, debo de localizar a ese trabajador, calcular su salario anual y a ese salario anual adicionarle un 20%. Bueno, también hablamos de que directores generales y administradores únicos no van a ser considerados para el reparto de utilidades
También nos especifica la ley que empleados que se dediquen al cuidado de bienes que generan rentas o al cobro de créditos si son candidatos, sí son candidatos para recibir PTU, pero este monto no debe de exceder de un mes de salario. Y bueno, en cuanto a los montos de salario, pues lo que nos especifica la ley, como comentamos, es toparlo al 20% del trabajador sindicalizado más alto. Hay algunas consideraciones que también necesito saber para el otro 50%, para el cálculo de los días. En el cálculo de los días nos indica la propia ley que las incapacidades por riesgo de trabajo y las incapacidades por maternidad no las debo descontar de los días laborados por el empleado. Es decir, si yo tuve trabajadores el año pasado que estuvieron bajo este esquema incapacidad por maternidad o incapacidad por riesgo de trabajo, debo de sumar esos días como efectivamente elaborados por el empleado. Lo que puedo descontar son incapacidades por enfermedad general, faltas, permisos sin goce de sueldo. Es lo que la propia ley me permite descontar de los días laborados. También nos indica que no se van a compensar años de pérdida de utilidades con los de ganancia. Es decir, si yo obtuve una ganancia fiscal a repartir el ejercicio anterior, no tengo que restar las pérdidas que hubiera tenido de años anteriores para obtener una utilidad neta. Esta utilidad solamente se va a calcular por el último ejercicio fiscal. Y pues también nos indica la ley que el pago de la PTU no va a ser considerado como parte del salario del trabajador. Es decir, que no lo debemos de tratar como un salario, como una gratificación. Tiene un esquema especial, tiene un esquema fiscal especial. Por eso, para cuestiones de seguridad social, la PTU no va a integrar parte del salario base de cotización. La clave SAT para timbrar la PTU es la P003, reparto de utilidades a los trabajadores, es la clave que debo demostrar en mis timbrados de nómina, en mi recibo XML. Y también nos indica el artículo 91, fracción 14 de la ley de ISR, que la PTU va a tener una exención de 15 UMAS, que para este 2022 va a ser de 96.22 por 15. Nos va a dar un resultado de 1443.30. Esta exención pues la debo de aplicar cuando realice el pago de la PTU. Todo lo que exceda de esta cantidad va a ser completamente gravable para el trabajador. Para gravar esa parte, bueno, mejor dicho, para calcular el impuesto de esa parte gravable, también la propia ley del impuesto sobre la renta me da dos opciones para poder calcular el impuesto de la parte gravable de la PTU. La primera me indica que puedo utilizar el artículo 174 de la ley de ISR. Este artículo lo que nos indica en términos generales es que una gratificación anual la puedo mensualizar y en base al salario del trabajador y a esa base gravable mensualizada, obtengo un factor que voy a aplicar por la base gravable total del pago de las utilidades. Esto es para no sumar toda la base gravable de la PTU en un solo mes y tratar de prorratear el impuesto, pues ahora sí que sí, de prorratear el impuesto como es un ingreso anual entre los 12 meses del ejercicio. También hay otro procedimiento, que es el procedimiento normal también contemplado en la propia ley de ISR, que nos indica que puedo sumar la PTU a las percepciones mensuales del trabajador, como si fuera una gratificación recibida en un solo mes. Eso más todo lo que obtenga el trabajador por sueldo ordinario, vales grabados, compensaciones, gratificaciones y todos los ingresos, los tengo que sumar y obtener una base correspondiente para el pago de la PTU. Como en este caso estamos sumando el ingreso gravable en un solo mes, en muchas ocasiones el impuesto a retener por este último procedimiento es mayor
al que retuviese utilizando el reglamento de la ley de ISR. Esto lo deben de considerar para el cálculo del impuesto de la PTU. En el OpenHR se pueden parametrizar estos dos impuestos. Jorge González nos va a indicar cómo parametrizar estos cálculos. Y bueno, sabemos que derivado de la reforma laboral del 2021, por temas de subcontratación, pues la propia ley ahora prohíbe la subcontratación de ciertos trabajos, salvo los que sean relacionados con servicios especializados. Es decir, también hubo una modificación en el artículo 127, donde por primera vez se estableció un tope para este reparto de las utilidades. El procedimiento de cálculo como tal es el mismo que se ha venido manejando en los años anteriores. La modificación que ahora nos indica la Ley Federal del Trabajo es que se tiene que establecer un tope máximo de pago de esas utilidades. Estos topes, bueno, puede ser dos topes. Primeramente, un tope calculado en base a 3 meses del salario del trabajador. Este salario debe ser el que percibía el empleado al 31 de diciembre. Ese es el primer tope que debo de conocer. El segundo tope que debo de conocer es el promedio de la participación de las utilidades recibidas en los últimos 3 años por el empleado. Y se va a aplicar de esos dos topes el que resulte más favorable para el empleado. Es decir, a algunos empleados les puedo aplicar el tope de 3 meses de salario y a otros empleados puede ser que le convenga aplicar como tope el promedio de pago de la PTU percibida en los últimos 3 años. Finalmente, el sistema en las modificaciones, en las actualizaciones que se hicieron para este 2022 en el sistema de OpenHR, ya se tienen contemplado este reporte, este cálculo de tope. Y bueno, nada más hay que considerar que todas las empresas que realizaron una transferencia de personal deben de tener cierto cuidado porque van a tener a los trabajadores en 2 empresas. Si mi transición la hice en junio, durante medio año mi trabajador laboró en la empresa A y otro medio año laboró en la empresa B. En este caso tengo que calcular 2 PTUs para pagarle al trabajador. Repartir la utilidad de la empresa conforme el procedimiento que comentamos, que platicamos en las láminas anteriores y hacer lo mismo para el reparto de la PTU de la empresa B. Es decir, en este caso, en este año, el trabajador recibiría 2 pagos de la PTU por cada una de las utilidades de las empresas. Bueno, pues ya dicho lo anterior, pues vamos a cederle los micrófonos a nuestro compañero Jorge González para que nos explique cómo parametrizar este pago de las utilidades en las empresas. Te invitamos a que cualquier duda, cualquier pregunta que vayas teniendo, la vayas realizando en el apartado correspondiente y con gusto al final de la presentación la respondemos. Hola, buenos días. Como decía Armando, mi nombre es Jorge González, soy gerente de Producto Open. Me encargo de la parte de actualizaciones, de instalación de mejoras y la programación de ciertos desarrollos nuevos que cada cliente podría solicitar. Bueno, el día de hoy, como mencionaba Armando, estamos revisando el proceso de el cálculo del reparto de utilidades, para lo cual en el Open tenemos un módulo especial para hacer este proceso, ya que son varias actividades que se deben de realizar para poder obtener ya el pago a los trabajadores. Antes que nada, lo que se debe de hacer es parametrizar lo que son mis nóminas de pago de PTU. Nóminas, lo menciono así porque tenemos la opción de poder generar
dos tipos de nómina, uno para empleados activos y otro para empleados dados de baja. Entonces, dentro del módulo de administración del sistema, en la pantalla de mantenimiento, en la parte de mantenimiento, tipos de nómina, aquí definimos esos dos tipos de nómina. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar cualquier clave que ustedes consideren, numérica, alfanumérica, como ustedes estén familiarizados. En este caso tengo dado de alta la nómina PT, que es mi nómina de reparto de utilidades del periodo 2021. Este final lo puedo utilizar la misma que he utilizado todos los años, solamente intentando cambiar el final. Solamente esto es para mostrarse en los recibos o para mostrarse en tu listado de nómina, para que tenga como una referencia en esta parte. Como tal, esta nómina es anual. Tengo un solo periodo, que es un periodo único, que va de 1 al 31 de diciembre. 1 de enero, 31 de diciembre. Y las tablas que voy a utilizar como para el cálculo. Normalmente se utiliza la M8, que es la tabla de impuesto mensual, la de subsidio S8, si es que queremos utilizar subsidio. Si no queremos utilizar subsidio, podemos generar alguna otra que se llame S0, por ejemplo, donde la tabla, todos sus renglones estén en 0. Y las tablas de vacaciones, aguinaldo y desglose de moneda. La de vacaciones y aguinaldo es una tabla, en este tipo de nómina no se van a utilizar. Pero como es un dato requerido, tenemos que poner cualquier tabla que ustedes consideren, nada más para tener el dato registrado. Y desglose de moneda, este desglose de moneda sí es importante para poder determinar hasta qué monto va a ser el redondeo de este importe, del importe a pagar como tal. Y el estatus de la nómina, en este caso lo tenemos que dejar en carga de incidencias como tal. Y después tenemos que derivarlo bajo la nómina del trabajador, que es la nómina del trabajador en la cual estoy activo, o el trabajador. Y en el botón de nóminas especiales, pues daremos de alta la nómina de PT, que es la que tengo aquí, y la nómina de reparto, de RB, perdón, de reparto de bajas, la cual también tenemos que darla de alta. En este caso la RB ya la tengo dada de alta, que es la RB. Esta nómina puede ser quincenal, semanal, mensual. Aquí se depende más que nada de su periodicidad, de en qué momento hacen el pago del PTU a los empleados dados de baja. Si los empleados hablan y dicen, ¿sabes qué? Voy a ir por mi PTU, ustedes pueden dar una fecha o le dan una fecha de pago, que puede ser todos los viernes o o cada 15 días. Esa periodicidad ustedes la definen con cómo tienen de tanta gente para pagar la nómina de bajas. En este caso lo voy a dejar en el periodo 9, que va del 1 de mayo al 15 de mayo. Eso es el momento de generar el calendario. Entonces aquí tengo también lo mismo, las tablas de impuesto, las tablas de aguinaldo y la tabla de desglose de monedas. En este caso puedo tener yo el periodo de la nómina 9, que es el 1 de mayo, o puedo yo tener el periodo de la nómina 1, y para lo cual pues tendría que cambiar o generar de forma manual mi calendario de periodos de nómina. Si fuera el caso, en la cual, ¿sabes qué? Para la nómina RB, el periodo 1, quiero que vaya del 1 de mayo del 22 al 31 de mayo del 22, solamente me encargo de poner la fecha de inicio y la fecha de término. Aquí seguiremos teniendo el 1 de enero. Y fecha de incidencia es igual. Digo, estas fechas son como las más informativas para el proceso de control de asistencia. En este caso no sé si lo estén utilizando, si no se dejan en blanco. El mes acumulado, aquí se define, como esto sería como que un proceso manual de la generación del calendario, le diremos que se acumulará en el mes de mayo y del periodo 0, para poder calcularla de acuerdo al impuesto normal o el impuesto extraordinario. Aquí es importante que tengamos el mes acumulado, dónde se va a acumular, y el día del periodo 0. Eso sí es muy importante. Pero voy a poner aquí el periodo 1, que va de esta fecha, lo guardo. Entonces aquí le voy a decir que es el periodo 1 y le doy guardar.
Entonces esto lo que va a hacer es, cuando haga el proceso de reparto de utilidades, me va a generar las incidencias en la nómina que yo le diga que va a ser PT o RB. El calendario de nóminas, como mencionaba, para la nómina de PT, pues es el periodo 2021, va del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Realmente es un periodo anual. Si ustedes quieren que en la impresión de sus recibos avanzados o en la impresión de recibos aparezca una fecha del año anterior, lo único que tienen que hacer es cambiar esa fecha solamente cuando vayan a ejecutar el proceso de impresión de recibos. Ya que si ustedes le ponen del 1 de enero al 31 de enero de 2021 y por algo, algún empleado que estuvo activo el año pasado regresa este año y tiene una fecha posterior, el sistema no lo va a calcular porque para él va a calcular a los empleados que estén activos en este rango de fechas. Entonces es importante que tengan un poco en presente esta opción. Ya que tenemos generados los calendarios, viene la parametrización del DIP. La mayoría ya debe tener dado de alta este DIP, ya lo deben de haber utilizado en algún momento. Solamente en el DIP se va a definir el DIP que viene por default, es el de RPTU, que es reparto de utilidades de 2021. Es una percepción, tope no tiene ningún tope, ya que la cantidad que se va a poner va a ser de forma por proceso, nos va a ser la asignación de este monto a repartir. Es una incidencia. Esto debemos marcarlo para que cuando se acumule la nómina me borre este DIP para que el siguiente año no tengamos basura, no tengamos información de años pasados. Y la secuencia, en este caso la secuencia de cálculo, como es un solo concepto que se va a generar, pues solamente se le puede poner 100, 1, el valor que ustedes realmente consideren. Obvio, debe ser anterior a la secuencia de cálculo del DIP de impuesto. En la parte de abajo, el redondeo del importe, pues vamos a redondear el importe a redondeo para que podamos tener decimales. Redondeo del dato, pues igual, aunque no tengamos dato en este DIP, no es necesario que tengamos algún parametrizado de esta forma, algo especial, realmente puede ser cualquiera de las tres, pero lo dejamos sin redondeo. En la parte de impuestos, aquí es donde se define cuál es el valor del impuesto el cálculo del impuesto que se va a utilizar. En el ejemplo que voy a dar, se va a calcular de acuerdo al impuesto extraordinario, que está exento 15 UMAS en este caso, que también debemos de validar ahorita el valor de la UMA, como mencionaba Armando, que está en 96.22. Y en la parte de validaciones, el dato es requerido, el parámetro 1, y el campo de decimal debe estar activado. ¿Para qué? Para que podamos meter valores en centavos. Ya que si lo dejamos sin marcar, el sistema me va a dejar solamente redondeo a pesos. Y la fórmula es muy simple, la fórmula es parámetro 1 igual, ya que el dato que va a calcular el sistema lo va a dejar en este parámetro 1 y ese va a ser mi importe a pagar como tal. Entonces lo voy a guardar y esa es mi fórmula como tal. Adicional a esto, perdónenme, en la parte del DIP de RPTU, en la parte de DIPs derivados, debemos revisar que tengamos derivado el DIP de impuesto. En este caso es el @ISP. Es el DIP que solamente debemos de tener como derivado para que podamos calcular el impuesto correspondiente a esta nómina. Si no lo asignamos, tendríamos que asignar o correr un proceso de asignación de incidencias del DIP de @IMSS a todos los empleados, vía alguno de los medios, que es asignación de incidencias grupal, por ejemplo, o empleado por empleado o por concepto. Pero esto realmente sería un trabajo de más. Entonces, si lo dejamos como derivado, pues solamente con esto en automático el sistema calculará el DIP de PTU y calculará el DIP de impuesto. Y como mencionaba, en la parte de mantenimiento de tablas, de mantenimiento de zonas económicas, solamente será necesario validar que tengamos el valor de la UMA. Esto, pues se supone que ya tuvimos que haber cambiado desde el 1 de febrero para el cálculo de los exentos en prima vacacional o tiempo extra.
Entonces debemos de tener esto parametrizado ya desde antes. Solamente yo lo hago ahorita para que lo puedan validar ustedes y revisar que tengamos el valor correcto. Bueno, ya teniendo parametrizado esta parte, solamente faltaría, perdón, la parte de los divs con respecto al SAT. Entonces el div de PTU, como mencionaba Armando, la clave a la cual se tiene que mandar es la 003, que es participación de las utilidades PTU. Entonces, este se parametriza con el div de P0003, que es la clave que tenemos dado de alta en nuestro catálogo de claves de SAT. Ok, en esta parte sería como que la parametrización. Ya tenemos parametrizado nuestro concepto de nómina, nuestro tipo de nómina, nuestros calendarios, la zona económica, bueno, el valor de la UMA. Entonces, ya con esto podríamos empezar a generar nuestro proceso de cálculo de PTU. Para lo cual entraremos al módulo de administración de parametrización de procesos especiales, que está del lado izquierdo, en la parte inferior. En Open 7 lo tenemos como por la parte del medio. Entonces, en este caso, entramos a procesos especiales, reparto de utilidades. Esta que mencionaba de Open 10 y Open 7, esa actualización va a ser, es exactamente el mismo proceso que se tiene que realizar tanto en Open 7 como en Open 10. La diferencia de Open 10 es que tienen algunas más opciones, que son como es, por ejemplo, la parte de mis favoritos, donde pueden ver pantallas que he estado utilizando dentro del sistema, sin necesidad de que me salga y entre al módulo correspondiente. Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos de este lado de Open 10. Ok, se generó una opción nueva dentro del sistema, ya que, por ejemplo, para poder tener en la primera pantalla, que es la preparación, tener el salario anual tope que se debe de considerar para los empleados, como mencionaba Armando, para que sea un reparto más equitativo. Este importe de salario anual tope es del empleado sindicalizado más el 20%. El importe del salario del empleado sindicalizado que gane más, anualizado, más un 20% de este. Entonces, este dato, normalmente lo que hacíamos antes era, pues, ustedes bajaban un reporte en Excel o hacían una validación o buscaban cuál era el empleado que tenía este salario, lo agarraban y lo ponían de este lado. Ahorita lo que hicimos fue generar un reporte que lo tenemos en el módulo aquí de reparto, en la parte de listado, y aquí tenemos las dos opciones. Antes solamente teníamos la del listado previo y en qué orden lo queríamos. Entonces, en este caso le voy a dar la opción 1, que es salario anual tope, en la cual tengo que poner aquí mi tipo de empleado. ¿Por qué el tipo de empleado? Porque realmente aquí lo que necesitamos saber es del empleado sindicalizado. Pero si no tenemos empleados sindicalizados, podemos utilizar algún otro tipo de empleado. No sé, alguno de planta confianza, alguno de eventual, lo que ustedes tengan, como tal, podemos utilizar ese tipo de empleado. Aquí al darle opciones, voy a revisar y voy a tener que tengo dos tipos que son los eventuales, que es el 03 y el 04. Entonces, en este caso, le voy a dar el 03 y el 04, que son de eventual confianza y eventual sindicalizado. Al darle a aceptar, me va a generar un reporte en Spool solamente con la información de los empleados que tienen esos salarios y me lo pone de mayor a menor. Entonces, en este caso tengo que este empleado gana 15,564 pesos mensuales, elevado al año son 186,000 y más el 20% son 224,130,24. Este sería el monto que voy a colocar dentro de la pantalla de preparación de PT. Entonces, lo tengo, lo apunto y me voy al siguiente proceso. El siguiente proceso sería en la parte de reparto, preparación. Aquí pongo el salario anual tope, que van a ser los 224,000. Los días tope, 365. Y el año fiscal. ¿Por qué él me pide los días tope? En realidad no está pidiendo porque si ustedes tienen nóminas semanales, quincenales o catorcenales, puede ser que algunos empleados semanales tengan más de los 365 días, ya que dentro de los periodos puede haber 5 periodos, puede haber más
más días en este caso. Entonces lo topamos a 365 y esos van a ser los días tope que va a considerar. Y me pide el año fiscal con el cual voy a calcular los acumulados para el cálculo del PTU. Viene la parte de los DIPs que voy a considerar, los DIPs que suman pesos, los DIPs que suman días. Aquí puedo tener realmente, como mencionaba Armando, solamente se ponen aquellos que tienen que ver con salario. En este caso puedo tener el DIP de penor, el DIP de vacaciones, el DIP de un permiso con goce de sueldo o algún día adicional que yo esté pagando por falta de algo, por algún error que les conté una falta y hay que ponérselo. Aquí lo pondríamos como parte de estos DIPs que suman pesos y suman días. Y a su vez tendré los conceptos que restan tanto pesos como días, como pueden ser las faltas, las incapacidades por enfermedad general, lo mismo en pesos como en días. Y en la parte de empleados, solamente tendré aquellos empleados que mencionaba Armando, que son como el director general o gerente general, dependiendo la persona única que es como que la responsable o la cabeza de todos. En este caso solamente tengo un empleado, que sería este empleado de Metro Raúl, que sería el director general de la empresa. Al poner estos datos, solamente me falta darle el botón de aceptar. Lo que va a hacer es empezar a recorrer a todos los empleados que tengan que cumplan con estos conceptos y me va a generar una base, la cual puedo consultar después este resultado en este reporte. En la parte de reparto, listado, y aquí utilizaré la segunda opción, que es listado previo, ordenado por número de empleado, en este caso numérico, y le doy a aceptar. Esto me va a generar un reporte con la información de los DIPs, la parte de los días que está sumando, los que restan, el total de días y el tope en días. En este caso solamente que tenía 335 días de sueldo, menos una incapacidad probablemente o una falta, me da los días. Entonces los días que voy a considerar son 364 para este primer empleado, al igual que su suma de importes. En este caso tengo 148,000. Está descontando algún concepto y tengo un importe total. Y aquí tengo el tope. Como el tope que le había puesto son 224,130, en este caso no rebasa, me pone el dato completo. En este, por ejemplo, que si tengo un ingreso mayor, que tengo 1,358,000, me lo está topando a 224,000, para que, como mencionábamos, sea un reparto equitativo y el tope sea máximo 224,000. Lo importante también de este reporte es validar estos datos y adicional, en la última pantalla, tenemos que localizar el valor o dos valores como tal, que es, en primera, los días, que serían los 79,642 días a considerar como para la primera parte del reparto. Como mencionaba Armando, se divide en dos, en días y en pesos. En este caso, la última columna me va a definir cuáles son el importe en pesos, que en este caso son 38,515,64. Ese sería mi tope o mi sumatoria de pesos para considerar entre el reparto. Entonces, estos datos los guardo o los apuntamos en algún lugar para que en el momento de generar el proceso de reparto podamos capturar estos datos. Esto voy a la parte de reparto, en la parte de ejecución. En esa parte de ejecución me va a pedir con qué concepto voy a generar la asignación de este DIP o el importe. El monto a repartir, en este caso, no sé, 5,400,000, una cantidad. El total de ingresos es el dato que saqué del reporte anterior, que son los 38,648,515, y los días que estoy considerando, que en este caso serían 79,642 días. Y al darle aquí solo listado, solamente me va a generar un reporte previo de lo que se va a considerar para este cálculo. Solamente sería informativo hasta que le dé el listado de actualización.
para que me mande las incidencias como tal. Entonces, genero en primera instancia el listado. Y lo único que va a generar es un reporte en el cual explicaré más o menos cuáles son los datos de las columnas. Lo amplié para que se vea un poquito más claro. Tengo el número del empleado, el nombre, el RFC, la base de ingresos, los ingresos percibidos, que en este caso son 147, que sería el tope como tal, si es que tuviera mayor esa cantidad, los días que estoy considerando, y aquí me pone el reparto utilizado, a repartir. En este caso son 10.387.64 por pesos y 12.464.86 por días. Y el total me da 22.852.50. De esta forma, años anteriores, ese sería mi resultado final, de acuerdo a la repartición tanto en pesos como en días. Pero, de acuerdo a las nuevas leyes o los nuevos cambios que hubo el año pasado, se generan varias columnas nuevas. Una de ellas es el tope de 3 salarios. Ese tope de salarios esto sería el salario del empleado a la fecha del 31 de diciembre del 2021 y multiplicado por 3. Entonces, ese sería el tope máximo de entregarle a un trabajador por esta cantidad. Porque sería su tope. O el promedio de 3 años. Aquí lo que hace es sumar el PTU de los últimos 3 años y lo divide entre 3. Dependiendo, si yo tengo solamente 2 años tuve ingreso de PTU, me lo va a dividir entre 2 o solamente el PTU del año anterior. Y el importe a repartir, en este caso, como no está rebasando ninguno de estos dos datos, me está dejando el importe de los 22.852 pesos. Entonces, esa parte ya tengo yo el monto que voy a repartir por cada uno de los empleados. En este caso, si tuviera algunos empleados que tuvieran un ingreso menor y tuvieran un salario diferente, un tope, el tope va a estar considerado de acuerdo a ese salario. En este caso no tengo como empleados con ese tope, pero en este caso me va a topar, como decía Armando, al monto del tope que tengamos como de 3 salarios o el promedio del PTU de los últimos 3 años. Este sería mi reparto de utilidad a repartir a todos mis trabajadores. Entonces, con esto, pues ya podemos generar nuestro informe, se puede presentar hacia su sindicato o a que corresponda. Y ya que se tiene esto, después viene el proceso ya real, que sería el de listado y actualización. ¿Eso qué es lo que hace? Eso lo que va a hacer solamente es generarme la incidencia dentro de la nómina que yo le diga. En este caso voy a decir listado y actualización y en qué nómina lo voy a pagar. Si lo voy a pagar dentro de la nómina del trabajador, es decir, en el siguiente periodo de nómina normal, le puedo dejar la del empleado y esto lo que va a hacer es solamente en la nómina donde esté el empleado, ahí le va a asignar la incidencia para que se haga el pago. Normalmente que lo que se hace es, se paga de forma independiente de la nómina y aquí le decimos que lo va a pagar en otro tipo de nómina. Y aquí pongo las dos nóminas que estoy generando, la nómina de PT y la nómina de RB. Al hacer esto y darle a aceptar, el sistema lo que va a hacer es generarme el mismo reporte que generé anteriormente, pero me va a agregar la incidencia a la nómina, a las incidencias del empleado para que se pueda hacer el pago. Voy a dejar abierto esto para poder ver las incidencias de los trabajadores. Me voy al sistema, entro al módulo de incidencias, proceso de nómina, incidencias, checo las incidencias por empleado, y si reviso, por ejemplo, al empleado 2, y le doy la nómina de PT, y aquí tengo el importe que le está calculando para el reparto de utilidades, los 22.852 pesos. Entonces, lo que yo tengo aquí ya lo tengo asignado en la incidencia y ya puedo proceder
a generar mi proceso de nómina normal para poder generar mi pago. Entonces aquí entro al proceso de nómina, proceso, cálculo de nómina, de la nómina quincenal, la nómina de PT, le doy a aceptar y esto lo que va a hacer es calcularme la nómina de acuerdo a lo que parametrizamos y el impuesto de acuerdo a cómo lo hayamos definido como tal. Si hizo el cálculo, si yo saco mi reporte de nómina, de la nómina y de del PT, tengo por empleado, deducciones y numérico, y aquí en este caso ya tengo el resultado del cálculo de mi nómina. Tengo al empleado y tengo su impuesto, 4,135 pesos. ¿Cómo llegué a este cálculo de impuesto? Voy a mostrarles inmediatamente el proceso de la bitácora de impuesto, poniendo al empleado 2, la nómina de PT. Activo la bitácora de impuestos de este lado y le doy calcular nómina y en esto me va a calcular mi nómina como tal. Tengo la base gravable, que es extraordinaria, y en la parte de hasta abajo, como lo calculé con impuesto extraordinario, tengo mi base extraordinaria, mi salario mensual, el importe mensualizado, que es 21,409 entre 12, y me da el salario mensual. La base mensual se la sumo a mi salario mensual ordinario y calculo el impuesto. Bueno, calculo dos impuestos, el impuesto con esta base más el impuesto solamente sobre sueldo, saca una diferencia, saca un factor y ese factor me lo va a multiplicar por mi total de percepción gravable extraordinaria. Y ese sería mi impuesto a descontar en esta nómina. Si utilizar el proceso de impuesto normal, lo que va a hacer es, pues vale, esta base, pues se la lleva directo a tablas mensuales, a las tablas mensuales de impuesto, y ese impuesto le va a considerar. Si yo tengo ya alguna nómina, se la va a sumar a esta base para poder generar un impuesto de con este cálculo mensual. Esto lo que va a implicar también es cuando yo genere mi segunda nómina del mes, lo que va a hacer es considerarme esas tres bases, la nómina de la primera quincena, más la nómina de la PTU, más la base del último periodo, y ahí me va a hacer un ajuste mensual, y puede ser que me quite más impuesto en la nómina ordinaria. Entonces, por eso realmente lo personal casi siempre o los clientes lo han pedido que lo haga con base al reglamento, que es como un poco más proporcional para que lo considere como un impuesto, como para que no afecte en este momento por la gran cantidad que puede ser del pago. Ya que se tiene esto, pues viene solamente ya el proceso de la generación de los archivos de dispersión, la generación de su póliza contable, la generación de los FDIs y el envío de estos. Pero ¿qué pasa con los empleados dados de baja? En este caso, déjenme ver un empleado dado de baja de este año. No sé si este empleado tenga PTU. No. Ay, se me olvidó que empleado tenía estado de baja. Creo que tenga menos días. 14. RB. Aquí lo tengo. Realmente este empleado, en la nómina de RB, que es la nómina de reparto de bajas, tengo al empleado. Si lo calculo, me va a calcular su base, me va a calcular su nómina y su impuesto correspondiente. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es, cada que ustedes tengan pago de PTU, porque los empleados ya van a ir a recogerlo, lo que normalmente se puede hacer es, en la parte de proceso de nómina, cálculo, le digo NQ, le digo RB, y aquí voy poniendo los empleados que en teoría van a venir a recibir su pago de
de PTU. Entonces, lo genero y puedo calcular a esos empleados de forma individual. ¿Para qué? Para que yo pueda generar solamente la información de los empleados que van a ir a recibir su pago, ya que no podemos timbrar a todos los empleados si es que algunos de ellos no van a ir a recoger su recibo o su cheque. Y de esta forma, pues tenemos realmente lo que es nuestro proceso de cálculo de PTU, la misma nómina de cálculo de PTU, como tal. Entonces, ese sería todo el proceso de cálculo de PTU. Adicional a esto, se generó un proceso o una opción de poder generar la base. ¿Por qué? Porque como mencionamos, el año pasado hubo una separación de nóminas o de compañías. Puede ser que del 1 de enero al 31 de junio, 30 de junio, se pagó con una empresa y a partir del 1 de julio con otra. Se generó una opción en la parte del reparto de utilidades, en la preparación, para que en este caso me considere solamente ciertos periodos de la nómina, para lo cual en el proceso de mantenimiento de tablas, mantenimiento, organización, catálogo maestro, se crea un catálogo que se llama PPTU, en el cual se debe definir, o tenemos que darlo de alta, como periodos para PTU 2021. Aquí le tengo que definir qué nómina es, nómina quincenal, y a partir de qué periodo voy a considerar. En este caso le voy a decir que es a partir del periodo 13, y a lo mejor de la nómina semanal es del periodo 24. No sé, un ejemplo. Entonces, al momento que yo le dé guardar y yo vuelva a generar mi proceso de preparación, con los mismos parámetros que tengo dado de alta aquí, le doy a aceptar. Y esto lo que va a hacer es me va a considerar solamente los periodos de la nómina a partir de los periodos que definí en mi catálogo maestro. Y si saco mi listado previo, si checan, aquí solamente ya tengo menos días, solamente 184 días, 31 días, porque solamente me está considerando los días del periodo, desde el periodo 13 en adelante. Esto es por si se hizo la separación, pero seguimos manteniendo la misma base con los mismos acumulados. Entonces, aquí solamente voy a considerar los acumulados por periodo de este rango de fechas. Entonces, esta es como una de las adicionales que se generó para poder ayudarles en que solamente se consideren ciertos periodos de nómina. No sé, aquí vamos a entrar ahorita a la fase de preguntas y respuestas, de acuerdo a lo que hayan puesto. Entonces, aquí tengo una pregunta de Jata. En el caso de la exención de 15 UMAS de la PTU, ¿existe alguna forma de considerar el sistema para que el trabajador no exceda el tope de tanto, considerando que pudo haber estado en dos empresas? En este caso, como realmente son dos empresas diferentes las que están pagando, realmente el sistema lo que va a hacer es, lo va a separar en las dos. Digo, puede calcularle 2.443 en la primera empresa y en la segunda, igual los mismos datos. Si es que, porque en este caso son como dos compañías o dos entes diferentes. Entonces, realmente el sistema no tiene la posibilidad de poder separar este tipo de datos. Lo que se puede hacer es ustedes definir, ¿sabes qué? En una sí hago la parte exenta y en la otra lo dejo totalmente grabado. Entonces, eso ya ustedes lo definen, cómo quieren hacerlo. Pero realmente la ley, pues te dice que la empresa pues, debe de exentar como tal estos dos datos, porque también puede causar algún problema en cuanto a, si ustedes le mandan al SAT, sabes que este empleado tiene este importe y no le estoy grabando, exentando nada, pues el SAT puede decir, oye, ¿por qué no lo estás haciendo? Entonces, ahí es como que hay un conflicto entre el SAT y los representantes, donde pueden revisar eso realmente como quieren considerarlo. Entonces, eso sería
lo que pueden hacer o revisar realmente con el área del SAT. Y otra pregunta. Un problema que ha observado es el proceso de cálculo ocurre cuando tiene trabajadores que reingresaron a la empresa, pues el sistema no realiza cálculo de PTU para un trabajador que regresa en un año posterior a que corresponde al reparto. Esto sí se tenía. Con la actualización que se generó ahorita, lo que hace el sistema es revisar en primera, va a considerar aquellos trabajadores que en el ejercicio, en este caso 2021, tengan algún dato pagado, algún importe o algún días pagados. Es decir, si el PENO aparece con más de 60 días, lo va a considerar, independientemente que el alta haya sido este año. Por eso es importante el periodo de la nómina. Que el periodo de la nómina esté dentro del 1 de enero al 31 de diciembre, para que considere a todos los trabajadores que estén activos en este periodo. Entonces, si un trabajador entró el año pasado, está activo este. Si un empleado entró este año, pero ya estaba el año pasado y su fecha de ingreso cambió y este año ya es nuevo, en teoría, pues le va a calcular la nómina sin ningún problema. Entonces, eso también se mejoró con la actualización que se está liberando, que se liberó la semana pasada. Expina pregunta, en la práctica, este cálculo se hizo antes de presentar la declaración anual, ya que tenemos que reportar al PTU a pagar con tope. En Open, ¿puedo subir un layout con el importe del PTU que yo determiné para cada colaborador? Sí. En el proceso de carga de incidencias, tú generas un layout como normalmente lo generas para subir, no sé, tiempo extra, bono. Y el proceso de carga de incidencias por archivo ASCII lo puedes cargar a la nómina de PTU y realizar tu pago. Digo, esto ya, pues, digo, es la opción que se tiene, porque el sistema, digo, puede generar el cálculo del PTU de acuerdo a lo que tengamos parametrizado. Y creo que otras preguntas aquí en la parte del chat, que en teoría hay que hacerlas en la parte de preguntas y respuestas. Aquí. En el caso de la extensión de PTU, ¿existe alguna forma de conseguir? Bueno, esto ya lo respondí. Yo también. En el caso de bajas, ¿ya no será necesaria la reactivación de bajas? En este caso, no. Sí, lo que queremos es ir calculándolas periodo por periodo. Es decir, si los empleados queremos que vayan, bueno, voy calculando solamente individualmente los empleados que van a recoger su cheque, no es necesario. Si ustedes quieren generar toda la nómina de bajas, lo que pueden hacer es sí hacer la reactivación de bajas, porque el sistema solamente va a calcular a aquellos empleados activos. Entonces, tendrían que reactivar los empleados, generar la nómina de bajas, en este caso RB, y ya tenerlos ahí y solamente ir timbrando de forma individual. Digo, eso puede ser una opción, pero es como tener información que a lo mejor el empleado no vaya a recoger y por algo lo timbremos y podemos tener ese problema. Entonces, puede ser o no necesario hacer la reactivación de bajas. Creo que son todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna más. Bueno, como otro comercial, el día de mañana tendremos otro webinar, como el de la semana antepasada, que fue para las actualizaciones del CFDI 4.0, donde hablaremos de la parte de la actualización que se hizo en Open para poder tener los nuevos datos requeridos y la explicación del proceso, un aplicativo web que hicimos para poder ayudarles en la parte de actualización de la información, donde el trabajador puede entrar directo a generar
este cambio. Bueno, no me queda más por que agradecerle su presencia, su atención. Como decía, gracias a Armando, que dio la parte técnica, a María Hernández, que nos apoya en la parte de la logística y todo el proceso de las invitaciones, registro, y la persona que se encarga de pues, estar atrás de ustedes para que se conecten a estos webinars. Bueno, pues muchísimas gracias, tengan muy buen día, cuídense mucho y los esperamos mañana para el próximo webinar. Muchísimas gracias, que estén muy bien.